su vehículo tiene un microchip que automáticamente le dice a alguien que usted tuvo un daño mecánico. Si esa información que está generada por un evento que se llama el daño del vehículo, ese evento empieza a gatillar toda una serie de respuestas dentro del sistema de logística que ninguna compañía sola podría resolver. Entonces, yo como desafortunada conductora que no sabría resolver mi problema mecánico, lo primero que tendría que hacer es llamar a alguien, ¿cierto? Si no es el marido, es el taller. Entonces uno llamaría al área de servicio al cliente y le diría, algo le pasa al carro. Ya en este momento, alguien tuvo que haber diagnosticado este problema y es posible que esto esté en camino, esta información, a otros dos agentes importantes de esta red de creación de valor. Primero, alguien me tiene que llamar una grúa. Y segundo, alguien me tiene que conseguir un carro alquilado. Y esos dos eventos se suceden simultáneamente. ¿Por qué se suceden simultáneamente? Porque alguien tiene la buena fortuna de contar con una herramienta relativamente decente de relacionamiento con clientes, y en el caso de BMW es una de las más sofisticadas de la industria, donde incluso le dice a uno qué tipo de vehículos son el máximo valor que se le podrían alquilar a alguien con base en el pago que está haciendo por el vehículo que se le averió. Pero como esto no debe quedar ahí, los señores del taller que van a repararme este vehículo tienen que mandar, los de la grúa y los de las reparaciones, tienen que mandar esto a algún taller o alguna fábrica y ojalá le dijeran a esa planta que por favor tuviera las piezas de los proveedores que yo necesito. Y eso tenía que ser simultáneamente porque yo no estoy dispuesto a esperar 2 semanas por este proceso. Eso es factible si el esquema de relacionamiento entre esa planta ante el evento de una reparación tiene algún tipo de herramientas de coordinación de lo que llamamos supply chain management o de relacionamiento con proveedores. Pero como ese evento puede no ser un evento aislado, puede que sea que ese daño es un daño recurrente. Alguien tiene que estar estudiando a nivel de la planta de ensamblaje si hay un defecto de manufactura en el caso en que ese daño sea un daño recurrente. Y si uno es una red de creación de valor relativamente sofisticada, alguien con esta información está monitoreando el ciclo de vida de una parte o de una pieza de un repuesto y muy posiblemente hacia futuro van a empezar a modificar el próximo diseño de ese vehículo, van a ver cómo vamos a pagar y entonces tengo algo del sistema transaccional, vamos a definir los nuevos sistemas de diseño de ese vehículo y al final de la historia, aquí no es un problema de querer o no querer trabajar en conjunto, es una necesidad exclusiva y a esto es a lo que le llamamos una red colaborativa que tiene capacidad de agregar valor, en este caso ¿para quién? Para mí como usuario o para mí como consumidor. Sin este tipo de tecnologías que vemos hoy en día disponibles, sin los diagnosticadores de vehículos con transmisión inalámbrica de defectos o de fallas, es posible que muchas de estas ideas hipotéticas de una respuesta disciplinada ante un evento no fueran posibles. Y por eso, definitivamente, todas estas respuestas de un sistema de abastecimiento, de un sistema de logística, están catalizadas alrededor de usos de tecnología. Hablemos del último punto, y el último punto es, ¿qué está sucediendo? Ahora ya no solo en tecnología ni en modelos de negocios, sino qué cosas nuevas se hablan en temas de teoría de logística, en aplicaciones y en fundamentos de logística. Y yo siempre me siento ahí un poco temerosa cuando alguien lo invita a uno a un congreso de estos a hablar de las últimas novedades, porque de pronto no son novedades para mucha gente. Vamos a decir que son novedades, no porque sean absolutamente recién descubiertas, sino porque en este momento el grado de penetración de esas buenas prácticas es relativamente bajo en la industria de logística, tanto en Estados Unidos como en Europa y naturalmente en América Latina. 4 grandes cosas que estamos monitoreando con mucha atención.
Uno es el concepto de precios dinámicos y un concepto que viene aplicado en la industria de líneas aéreas desde los años 70, desde la desregulación de la industria aérea, que es el concepto de yield management o el concepto de revenue management. Y ahorita vamos a hablar un poco de esos temas. El segundo punto que nos preocupa es el concepto de logística como parte de un sistema que debería estar en equilibrio o en balance. Aquí la mayoría de quienes trabajamos en esta industria, y yo que trabajo en una universidad que es bastante técnica en su uso de herramientas, sentimos que hemos optimizado las partes por demasiados años y hemos suboptimizado el todo con mucha frecuencia. Y uno lo ve en muchas compañías, una preocupación por bajar los inventarios, una preocupación por reducir el costo de los fletes, por cortar horas del tiempo de respuesta. Muchos de nosotros podemos estar trabajando para optimizar un componente y estar perdiendo la optimización del sistema general de respuesta. Aquí estamos un poco usando elementos teóricos de lo que se llama Systems Dynamics, un poco de la parte de pensamiento sistémico para modelar de mejor manera las interacciones entre los agentes de las redes de abastecimiento. Y esa es una de las razones por las cuales nos prometemos cada 6 meses no usar la palabra supply chain más, ni usar la palabra cadena, porque las relaciones de interacciones entre una cadena son muy simples. Y lo que hoy acontece entre proveedores y clientes son cosas mucho más complejas de lo que nosotros estábamos acostumbrados a modelar. Así que en esa parte ahí hay muchos elementos que nos están ayudando. La tecnología nos ha permitido concentrarnos hoy más que en gerencia de procesos, en lo que llamamos gerencia de eventos o gerencia de actividades, donde así como en el caso de BMW, es el evento de un vehículo varado, el evento de un vehículo averiado, el que gatilla toda la respuesta del sistema y no un proceso preplanificado de cómo vamos a hacer cada cosa mañana y pasado mañana. Eso implica que esta es una organización o un área de logística mucho más dinámica, que está en capacidad de tener respuestas para múltiples eventos, muchos de los cuales no sabemos siquiera cuáles se van a presentar. Los dos últimos puntos, o el último punto, es una experiencia que hemos compartido a manera piloto con algunas empresas de las que les voy a hablar aquí, que es el concepto de asignación dinámica de órdenes, donde el concepto tradicional de quién es el dueño de un cliente y quién es un dueño de un pedido ha empezado a ser parte un poco de la historia, y estamos viendo redes de abastecimiento donde el cliente o el consumidor es un objeto compartido y el pedido es un objeto compartido entre varias empresas. Vamos a hablar un poco de este tema entonces, hablar de este tema de asignación dinámica de órdenes. Iniciemos con el tema de precios dinámicos. El tema de precios dinámicos, para algunos de nosotros que originalmente nos criamos en la disciplina de la economía, el tema de los precios dinámicos nos ha rebatido casi 200 años de teoría económica de precios de equilibrio. Es horrible ver cómo a uno le tumban de un plumazo 3 años o 4 años de universidad. Pero realmente el tema de precios dinámicos es un tema bien interesante. El argumento fundamental es que la asignación o la fijación de precios, lo que se traduce como pricing, que es la fijación de precios, simplemente es un resultado dependiente de las condiciones únicas de demanda, de competencia, de precios en un momento único del tiempo. Los principales aplicadores de este concepto de precios dinámicos fueron desde hace muchos años las líneas aéreas. Paradójicamente, nuestras líneas aéreas en Colombia y en América Latina solamente empezaron a usar precios dinámicos recientemente, donde hace 3 o 4 años no hablábamos de tarifas diferenciadas ni mucho menos. El tema de precios dinámicos y de gerencia o de revenue management, lo que dice es que bajo precios fijos, con un precio cualquiera, una compañía está desperdiciando todo el ingreso posible que está bajo las áreas de la curva de demanda. Y el argumento aquí es que siempre hay un cliente para mi producto si yo soy capaz de encontrar el precio correcto para ese cliente. Lo cual implica que
una empresa como United Airlines en Estados Unidos hace cerca de 14 millones de cambios de tarifas anuales. ¿Por qué? Porque siempre hay un precio para alguien que está dispuesto a irse en ese avión. Cuando a mí alguien me dice, es que no pudimos viajar porque no conseguimos cupo, mi respuesta siempre es, no, no es que no había cupo, es que usted no estaba dispuesto a pagar lo suficiente para conseguir el cupo. Si usted se quiere ir en un avión, usted se va en un avión. ¿Cuánto le toca pagar es otra cosa? El argumento de los precios dinámicos es un problema de fijación de precio con base en 3 condiciones bien importantes. 1, toma de decisiones de niveles de inventario a nivel del individuo o del mercado o del segmento y no a nivel general dentro de la empresa. 2, un control de cuánta capacidad tengo disponible, cuál es mi nivel máximo de inventarios o mi capacidad máxima de producción para tratar de maximizar el ingreso o la utilidad que yo puedo tener sobre esa capacidad limitada. Aquí hay 2 elementos importantes. 1, a ver si en logística dejamos de preocuparnos tanto por la reducción de costos y gastos y más bien empezamos a preocuparnos un poco más por el aumento y la generación de ingresos. Es que llega un momento en que uno ya no puede cortar más. Ya han apretado al proveedor donde lo han apretado. Ya han negociado el flete donde lo pueden negociar. Llega un momento en que si uno no piensa en el otro lado de la ecuación, que es cómo ganar más dinero con una planta que no va a crecer, con unos inventarios que no van a aumentar y con un centro de distribución que no tiene sino 10.000 metros cuadrados. 3 elementos importantes o claves para poder hacer yield management o gerencia de precios dinámicos. Un grado de sofisticación en gerencia de la demanda muy importante. Si ustedes se preguntan hoy en día en la industria, ¿quiénes son las empresas más sofisticadas en gerencia de demanda? Parte de la respuesta que voy a obtener son las líneas aéreas. Por algo se inventaron el concepto de viajero frecuente, única y exclusivamente para tener información de la demanda. Generar o tener herramientas de definición de precios. Nuevamente, no son herramientas sencillas, herramientas complejas de maximización de ingresos o de maximización de utilidades, con una serie de restricciones importantes como cuánto tengo disponible, cuánto alguien estaría dispuesto a pagar y en qué momento tengo qué gente dispuesta a pagar a qué precio. Realmente lo que hace la gerencia de ingresos es resolver un dilema o una dicotomía que teníamos en el pasado, en la economía tradicional, donde si en el gráfico anterior, si esta es la curva de demanda, la curva de oferta era opuesta, hasta que alguien en economía nos decía que en la intersección de la oferta y la demanda estaba ¿qué? El precio de equilibrio. Lo que nos dice hoy en día la teoría de precios dinámicos es, eso no es cierto. Usted puede encontrar tantos precios de equilibrio como quiera, según usted sea capaz de controlar o conocer de qué manera se comporta esta curva de demanda. Obviamente, hace 15 o 20 años no teníamos las herramientas para conocer a nivel individual el comportamiento de clientes y consumidores. Sobre estos temas quería, que no me voy a extender mucho, un poco pesados para un viernes a las 6:30, quería cerrar con este tema de una implementación real con empresas reales de estos conceptos de colaboración. Porque nuevamente el tema de colaboración sí que vende revistas hoy en día en Estados Unidos, todo tiene la palabra collaborative, todo. Todos los congresos, todas las presentaciones, pero en realidad no tenemos todavía muchas experiencias reales y algunas las tenemos a niveles pilotos. Esta experiencia de asignación dinámica de pedidos es un ejemplo en la industria de la salud en Estados Unidos, donde si ustedes, alguno está aquí en la industria de la salud, laboratorios farmacéuticos u hospitales, sabrán que esa es una industria bastante fragmentada, donde los hospitales no son agentes logísticos muy sofisticados que digamos. Cada uno pide lo que siente que va necesitando. En Estados Unidos esa industria, y aquí son 3 ejemplos de cadenas de hospitales, Cleveland Clinic, Kaiser Permanente y Continuum. Esos hospitales normalmente son atendidos desde el punto de vista de servicio de aprovisionamiento por grandes distribuidores.
hay algunos distribuidores virtuales, hay algunos distribuidores físicos, y el negocio o este ejemplo que les voy a mostrar es un acuerdo para mejorar el nivel de abastecimiento de un producto de Johnson & Johnson en los hospitales. Este producto de Johnson & Johnson, y no sé si aquí estoy, creo que no sé que no estoy cometiendo una infidencia, tengo autorización de hablar de esto, pero Johnson & Johnson tiene un producto muy interesante que tienen otros competidores que se llaman las grapas de sutura. Es una cosa que usan los cirujanos ahora, donde en grandes cirugías, en vez de coser, a uno lo cosen como una cocedora. Literalmente son unas grapas de cocedora. El problema es que esas grapas tienen el problema del huevo o la gallina. No hay muchos médicos que las usan y cuando alguien las quiere usar, como no hay mucha gente que las usa, siempre están en backorder. Y entonces, alguno que se había echado al agua para usarla, le dicen que tiene que esperar 3 semanas y esperar a la cirugía a que le lleguen las grapas. Entonces, los señores de Johnson & Johnson dijeron, este es el producto con el que nosotros podemos remodelar la manera en que vamos a abastecer ese producto en 3 hospitales grandes de Estados Unidos. Solamente por darles un ejemplo, Kaiser Permanente es una cadena de hospitales que tiene 280 hospitales propios en Estados Unidos. O sea que cuando uno hace un negocio con uno de esos, no está hablando de una clínica, está hablando de un sistema de clínicas donde se compra de manera centralizada. El problema con el tema de las grapas de sutura es que como no tienen demanda, son difíciles de pronosticar, como son muy costosas, nadie las quiere tener en inventario y como un vendedor ve que no las vende, prefiere vender la sutura en vez de vender las grapas. Johnson & Johnson le dice a estos hospitales, señores, ya que ustedes están colocando la orden de compra por este mercado digital que se llama Broadlane, donde todos los hospitales colocan órdenes de compra y Broadlane lo que hace es asignar órdenes de compra al proveedor correspondiente, vamos a ponernos de acuerdo en lo siguiente. Cada vez que venga un pedido de estas grapas de sutura en este mercado digital, pásemelo a mi mercado digital que se llama el J&J Gateway, que es el mercado de Johnson & Johnson. Si yo tengo el producto disponible en stock, se lo voy a poner por Federal Express o por UPS, de modo que ese médico, yo le garantizo tener grapas de sutura para la cirugía de mañana. Pero ¿qué pasa? Johnson & Johnson también tiene problemas de inventarios. Entonces, si yo no lo tengo, busquemos otras alternativas. Si yo no tengo el producto, pregunte a este distribuidor, que se llama Owens & Minor, pregunte a este distribuidor si él tiene el producto. Y si él tiene el producto, así el hospital lo haya colocado por Johnson & Johnson, el distribuidor lo entrega. Ahora, ¿qué pasa cuando ambos tienen producto, tanto el productor como el distribuidor? Entonces se pusieron de acuerdo, vamos, el que lo despacha es el que esté más cerca de ese médico. Si usted está más cerca y le puede llegar a ese médico, usted lo lleva. No importa quién tomó la orden. Si yo estoy más cerca, lo llevo yo. ¿Por qué? Porque el negocio aquí es aumentar el consumo de grapas de sutura y eso le beneficia a todo el mundo. Ahora, si ni el distribuidor lo tiene, ni el fabricante lo tiene, tenemos otra alternativa. Vamos a buscar un operador logístico o vamos a buscar aquí algún otro competidor, incluso de Johnson & Johnson, que tenga esas grapas, así no sean marca Johnson, u otro distribuidor, porque lo importante es crear y gerenciar esta demanda. En algunos casos, el modelo tradicional de distribuidor hoy en día simplemente es un operador logístico en algunas industrias, a veces juegan de fabricante, a veces juegan de distribuidor y naturalmente en los últimos o en los meses que esto lleva funcionando, se ha visto un mejoramiento del nivel de servicio a los cirujanos en grapas de sutura, naturalmente traducido en un incremento de ventas, aproximadamente de $40 millones sobre ese producto, reducciones de tiempo de respuesta. Y volvamos al punto, ¿podría cualquiera de estas empresas resolver este problema sola? Y la respuesta es no, porque nadie tiene los recursos para invertir
el mantenimiento de inventarios y de tiempo de respuesta de un producto que tiene unas condiciones de demanda tan inciertas. Algunas otras cosas interesantes: gerencia de eventos, gerencia de transacciones. Voy a pasar un poco rápidamente por esto porque ya hablamos del tema del carro averiado. Logística es un generador de eventos impresionante. Todo lo que nosotros hacemos puede ser o una excepción o puede ser la regla de un evento. Nosotros procesamos tantas actividades, tantos eventos, que el control hoy en día, o el foco hoy en día en temas de control de gerencia de logística, no es el gerenciamiento de procesos, sino el gerenciamiento de todos los eventos que acontecen en un sistema de abastecimiento. Con la complejidad adicional, ¿será que hoy tenemos más eventos que hace 5 años? Muchos más. Más productos, más proveedores, canales de distribución más desintermediados, órdenes más frecuentes y más pequeñas, donde realmente la gerencia de eventos requiere de bastante de apoyo tecnológico. En estos temas de logística mucho se ha dicho en la parte teórica, mucho se ha dicho en la parte de aplicaciones y de tecnología, pero un punto permanece como una exigencia hoy para un buen gerente de logística, y es ser capaz de traducir lo que hace al único idioma que lamentablemente entiende la alta gerencia, o afortunadamente, no sé. ¿Cuál es el único idioma que entiende la alta gerencia? Tema financiero. Usted puede ser un PhD en logística. Si usted no es capaz de articular su problema en términos de ROI, de EVA, de valor presente neto, de WAFIR, de WAC, de todas esas cosas que hablamos hoy en día, de NOPAT, de todos estos indicadores financieros, las probabilidades de éxito son muy limitadas. Paradójicamente hoy un gerente de logística está buscando más entrenamiento en los temas de finanzas que en los temas de logística misma, porque uno sabe de su tema. De ahí a poder convencer a la alta gerencia que hay que gastar tantos miles de dólares en esta herramienta y de cuánto nos vamos a ahorrar, queda un camino grande por recorrer. Si bien estos temas son complejos y naturalmente requieren de usos de tecnologías e inversiones, un verdadero líder de cambio de procesos de logística tiene que ser capaz de traducir lo que hace al lenguaje que la mayoría de la gente entiende, que es cuánto me cuesta, cuánto me voy a ahorrar y cuánto voy a vender de más. Y por mucho que hayan cambiado los modelos de negocio, el tema de rentabilidad y de retorno sobre la inversión sigue siendo un tema muy relevante en gerencia, no solo de logística, sino de cualquiera de los procesos de la compañía. Cerremos este tema y, a manera de conclusión, después de haber visto las 3 grandes áreas en las que un líder de logística debería navegar confortablemente hoy, que es el tema de modelos de negocios, los temas de tecnología y los temas de nuevas teorías y fundamentos en logística. Realmente lo que precisamos para muchos como individuos o incluso como empresas es un poco un proceso de transformación serio, donde lo interesante de la transformación es que es posiblemente el único proceso que no tiene fin, porque en teoría el fin de la transformación es cuando uno alcance la perfección, y como eso es imposible, así que uno debería estar en procesos de transformación y de mejoramiento permanente. Esa cita famosa de Peter Drucker de que uno debía reinventarse como profesional cada 5 años, como concepto es maravilloso, pero hoy en día